Una niña llama al número de emergencias equivocado cuando su madre se desmaya. Unos minutos más tarde, un temido jefe de la mafia hizo esto. Las luces fluorescentes del restaurante de Joan zumbaban como un enjambre de avispas enfurecidas mientras Rachel Morgan limpiaba la última mesa de su segundo turno del día. Le temblaban las manos, no por el viento helado que soplaba desde el lago Erie y sacudía los cristales de las ventanas, sino por el agotamiento que se había instalado profundamente en sus huesos. 16 horas de pie, sirviendo café, recogiendo platos, sirviendo patatas fritas frías a camioneros de larga distancia y vagabundos nocturnos, solo para reunir las propinas suficientes para comprarle a su hija un nuevo par de botas de invierno. Al salir, Han Joan la llamó desde detrás del mostrador. Su voz ronca de fumadora se suavizó con el calor. Parece que un gato te haya arrastrado por el callejón y te haya dejado allí. Rachel esbozó una sonrisa torcida, solo cansada. Lily probablemente esté muy preocupada. Le prometí queso a la parrilla para cenar esta noche. ¿Esta noche? Eso fue hace 13 horas. Joan Sajona, sé amable. Vete a casa con tu hija. Rachel. El viento de noviembre le azotó la cara al salir, lo suficientemente fuerte como para escocer. Se ajustó el fino abrigo y se metió en su destartalado Corolla. El motor petardeó. Tosió 2 veces antes de arrancar por fin. Rachel susurró una pequeña plegaria para que no se le averiara durante los 12 cortos bloques que las separaban de su casa. La radio silbaba entre estática y débiles charlas nocturnas, mezclándose con el rugido de su estómago vacío. Intentó recordar la última vez que había comido como es debido. Quizás ayer por la mañana o anteayer, el edificio de apartamentos se alzaba en la oscuridad, una reliquia desmoronada de los años 50. Sus ladrillos descascarillados como la piel curtida de un viejo búfalo que aún se resistía al viento del lago. Rachel subió las escaleras lentamente, cada paso pesado como si estuviera caminando por el barro. El pasillo olía a cebolla frita vieja y yeso húmedo. El aire era tan denso que le costaba respirar. La voz de su madre Lily resonó en el momento en que la cerradura se abrió. La niña de 7 años corrió hacia ella, con las trenzas desordenadas, sin los dientes frontales. Su sonrisa iluminaba la pequeña y oscura habitación. Ya estás en casa. Te he guardado el último gofre. A Rachel se le encogió el corazón. Probablemente ese gofre había sido su cena de todo el día. No pasa nada, cariño. Mamá solo... Las palabras se le atragantaron cuando el mundo se inclinó bruscamente. Rachel intentó agarrarse al marco de la puerta, pero las rodillas le fallaron y se deslizó hasta el suelo. Lo último que vio fue el rostro de su hija, sus grandes ojos azules llenos de terror. Mamá, mamá. Lily se arrodilló y sacudió los hombros de su madre, pero Rachel yacía inmóvil sobre la alfombra gastada, con la piel pálida como el papel. El pánico invadió el pequeño cuerpo de la niña. Había visto esto en la televisión cuando los adultos se caían y no se despertaban. Pediste ayuda, cogiendo el viejo teléfono plegable de la mesa. Tus dedos temblaron. Recordaste el número de emergencia 911, pero, presa del miedo, pulsaste las teclas equivocadas. En la pantalla apareció 941 y la llamada comenzó a sonar en el silencio. El silencio helado de un caballero búfalo. La llamada solo sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. La habitación donde sonó esa señal se encontraba a casi 20 kilómetros del pequeño apartamento de Rachel Morgan, en la última planta de un lujoso ático con vistas al lago Erie, donde las luces de la ciudad de Buffalo se difuminaban y titilaban sobre el agua fría. Dominic Russo estaba sentado en un escritorio de nogal, con su camisa blanca planchada y sin una arruga, y un pesado reloj suizo de acero en la muñeca. Estaba revisando los libros de contabilidad que ningún fiscal se atrevía a tocar. Afuera, la noche estaba en silencio. El viento golpeaba los cristales de las ventanas con fuerza constante. Dentro, el único sonido era el suave silbido del whisky al ser vertido en un vaso. Cuando el teléfono especial, la línea privada reservada para su círculo más íntimo, comenzó a sonar, Dominic frunció el ceño de inmediato. Solo un puñado de hombres de confianza tenían permiso para llamar a ese número.
Levantó el auricular y susurró entre dientes con voz baja y fría como el acero. ¿Quién es? Hubo una pausa. Luego, una vocecita temblorosa y destrozada por el pánico se escuchó al otro lado de la línea. Por favor, ayude a mi madre. Mi madre no se despierta. No sé qué hacer. Dominic se quedó paralizado. Era la voz de una niña, claramente una niña pequeña. Se inclinó hacia adelante, agudizando la mirada y frunciendo aún más el ceño. ¿Quién eres? ¿Quién te ha dado este número? Un suave sollozo. He marcado el número equivocado, pero mi madre se ha caído. No se despierta. Por favor, ve a verla. No sé qué hacer. El sonido no era una broma. No era una trampa, ni un truco de un enemigo. Era pura y cruda desesperación, tan sincera que rompió la coraza de hielo que había esculpido alrededor del corazón de Dominic durante años. Su mente se remontó 7 años atrás, a una habitación de hospital y a la frágil voz de Isabela a través del teléfono de una enfermera diciendo, «Papá, ¿ya llegaste? Tengo mucho miedo». Y él no había llegado a tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Dominic, con la voz ya no tan fría, sino áspera por la emoción. Lily Morgan. «Yo soy Lily. Mi madre es Rachel. Estamos en Elm Street, 42, segundo piso. Apartamento C. Por favor, ven rápido. Mi madre tiene mucho frío». Dominic cerró los ojos. Esa dirección estaba en la zona norte, en la frágil frontera entre su territorio y el de Matteo Castelli. No debía ir allí sin estar preparado. Pero en ese instante, todas las reglas parecían carecer de sentido. «Escúchame, Lily. Quédate con tu madre». «De acuerdo. No le abras la puerta a nadie excepto a mí. Llegaré pronto». «¿Es usted policía, señor?». La vocecita susurró como el viento. Dominic tragó saliva. «Soy alguien que puede ayudar. Llegaré lo más rápido posible». Colgó y dio una orden urgente. «Frankie, Leo, suban ahora mismo». En cuestión de segundos, aparecieron dos hombres. Uno ancho como un muro de ladrillos, el otro ágil como un gato montés. «¿Qué pasa?», preguntó Frankie, el jefe. Dominic se abrochaba el chaleco. Su voz era firme. «Tenemos un destino. M Street, en la zona norte. Una niña necesita ayuda». Leo miró a Frankie con cara de desconcierto. «¿Estás seguro de que es territorio de Castelli? Podría ser una trampa». Dominic los miró. Su mirada era indudablemente firme. «No estoy seguro de nada, excepto de que si no vamos, una niña podría perder a su madre esta noche. Y no voy a permitir que eso vuelva a suceder». Los tres salieron del ático como una ráfaga de viento frío, llevando consigo una promesa tácita a un pasado perdido y una frágil esperanza para la voz temblorosa de una niña que había marcado el número equivocado. El elegante Cadillac negro atravesó las calles vacías de Buffalo como un fantasma deslizándose en la oscuridad. Dominic se sentó en el asiento delantero, en silencio. Sus ojos, agudos y sin parpadear, atravesaban el parabrisas. Las luces de la calle se deslizaban por su rostro, revelando las líneas duras y los profundos pliegues de un hombre que había vivido demasiadas vidas en una sola. Frankie conducía con total concentración. Leo se sentó en la parte de atrás, con una mano apoyada ligeramente sobre la pistola que llevaba debajo del abrigo. No hicieron preguntas. Sabían que cuando el jefe se quedaba callado, significaba que las emociones se acumulaban bajo una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. Al entrar en la zona norte, el coche redujo la velocidad. La mirada de Dominic recorrió el viejo edificio de ladrillo rojo que apareció de la oscuridad, un lugar en el que nunca pensó que volvería a poner un pie. Los escalones estaban astillados. La luz del pasillo parpadeaba. Las ventanas estaban tapadas con cinta adhesiva. Era un mundo muy diferente al que él había dejado atrás. Hizo un breve gesto. «Frankie, quédate fuera, Leo. Conmigo». Subieron rápidamente las escaleras de madera que crujían. Sus pasos resonaban en el silencio hueco. Segundo piso, apartamento C. Dominic se detuvo ante una puerta ligeramente entreabierta por la que se filtraba un débil haz de luz. Llamó 3 veces suavemente. «Lily, soy yo. Soy Dominic. He venido a ayudar a tu madre». Detrás de la puerta se produjo un silencio tan profundo que le oprimía el pecho. Entonces, una vocecita, vacilante y temblorosa, preguntó,
¿Cómo sé que eres real? Los labios de Dominic se crisparon ligeramente, incluso aterrorizados. La niña era cautelosa. Porque me dijiste que te llamabas Lily Morgan. Tu madre se llama Rachel. Y ahora mismo estás siendo muy valiente. Se oyó un leve clic y la cerradura giró. La puerta se abrió lentamente. La niña se quedó ante él como una sombra, con un viejo camisón y el pelo enmarañado. Tenía los ojos grandes enrojecidos por el llanto. Pero lo que dejó helado a Dominic fue la mirada de esos ojos, pura confianza inquebrantable. Sin sospechas, sin miedo, solo esperanza. ¿Puedes mostrarme dónde está tu mamá?, le preguntó. Lily asintió y le tomó la mano. Sus pequeños dedos estaban helados, pero lo agarraban con fuerza. Como si él fuera su último salvavidas, Dominic entró en el apartamento, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban descascaradas. El sofá estaba roto, el refrigerador estaba medio abierto y oscuro, sin comida. Rachel Morgan yacía inmóvil sobre una fina alfombra, con el rostro pálido y el cuerpo frágil. Dominic se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Aún latía, débilmente, pero allí había caído nada más llegar a casa. Lily susurró, «Mamá se salta las comidas para que yo pueda comer». Dominic apretó la mandíbula. La ira le quemaba por dentro, no hacia nadie en particular, sino hacia un mundo tan cruel como para obligar a una madre a elegir entre el hambre y el amor. «Leo, dile a Frankie que traiga el coche a la puerta trasera». Ahora se agachó, deslizando los brazos bajo el cuerpo inerte de Rachel. Las manos que una vez apretaron el gatillo ahora temblaban mientras la levantaban, con una ternura que incluso a él le sorprendió. Rachel murmuró algo débilmente. Sus párpados se movían, pero no podía abrirlos. «Lily, estoy aquí. Mamá». Lily agarró la mano de su madre mientras salían del apartamento paso a paso, alejándose del hambre, del frío, de la desesperación, en brazos de Dominic. Rachel se sentía ligera, tan frágil que él temía romperla si la agarraba con demasiada fuerza. Cuando llegaron a la calle, Frankie ya tenía la puerta del coche abierta. Dominic acostó a Rachel con cuidado en el asiento trasero, la cubrió con su propio abrigo y luego se volvió hacia Lily. «Sube con tu madre. Cariño, os llevaré a un lugar seguro». Lily lo miró y asintió sin dudar. Dominic Russo, el hombre que hacía temblar a todo Buffalo, acababa de romper todas las reglas que había establecido para salvar a una desconocida y a su hija, una niña con los mismos ojos que la hija que había perdido hacía mucho tiempo. Y supo que a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El Cadillac negro se deslizó por la noche vacía, desviándose de las calles principales hacia callejones sin nombre, donde no había cámaras de seguridad ni semáforos. Dominic se sentó junto al asiento trasero, con la mirada fija en el pálido rostro de Rachel, inconsciente contra la desgastada tapicería de cuero. Lily estaba sentada cerca de su madre, con sus pequeñas manos agarrando los fríos dedos de Rachel, sus grandes ojos llenos de preocupación mientras miraba a Dominic. Él se volvió hacia ella, esbozando una rara y suave sonrisa en un rostro acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la dureza. «Tu madre se pondrá bien. Lily, la vamos a llevar a ver a alguien muy bueno. Este médico me ha ayudado muchas veces antes, confío en ella, y tú también puedes hacerlo». Lily asintió levemente. La incertidumbre aún brillaba en sus ojos, pero el miedo había disminuido. El coche se detuvo frente a un edificio sin letrero en el extremo sur de Buffalo, un lugar que parecía una clínica abandonada, pero que en realidad era uno de los santuarios más seguros de Dominic, donde la doctora Blonis Helen Kim había pasado años tratando discretamente a aquellos que nunca podían mostrar sus rostros en los hospitales públicos. La puerta se abrió en cuanto Frankie llamó 3 veces. La señal familiar, la doctora Kim, una mujer coreana de unos 40 años con el pelo cuidadosamente recogido y gafas redondas, salió. Hizo nuevas preguntas y se limitó a indicar a Dominic y Leo que llevaran a Rachel dentro. «Está muy deshidratada». «Doctor», dijo Kim, con voz tranquila pero firme, «la presión arterial es baja. Hay signos de desnutrición prolongada. Le pondré suero y la vigilaré durante la noche».
Dominic asintió con la cabeza, con una mirada inexpresiva, mientras observaba a Rachel tumbada en la cama del hospital. Tenía los labios agrietados y las mejillas hundidas por el agotamiento. No dijo nada, solo le entregó a la doctora Kim un sobre grueso. Ella le echó un vistazo rápido antes de guardarlo en un cajón. Haciendo nuevas preguntas, Lily estaba de pie junto a la cama, observándolo todo con una compostura tranquila, casi adulta. Dominic acercó una pequeña silla a la cama y le dio una palmadita a la que estaba a su lado. ¿Te gustaría sentarte un rato con tu madre? Lily dudó. Luego se subió a la silla sin apartar los ojos de Rachel durante unos minutos. Nadie habló, solo el suave silbido de la vía intravenosa y el tic-tac constante del reloj de pared llenaban la habitación. Entonces Lily se volvió hacia Dominic. Su voz era poco más que un susurro. ¿Eres un buen hombre? Dominic se quedó paralizado por un instante. Sorprendido por la sencillez de la pregunta, se encontró con sus ojos azules, claros como el agua en invierno, increíblemente profundos para una niña. He hecho muchas cosas que no estaban bien, Lily, pero esta noche solo quiero ayudar a tu madre. Así que quizá, en cierta medida, Lily pensó en silencio durante un momento antes de volver a preguntar. ¿Por qué me has ayudado? Llamé al número equivocado. Dominic apartó la mirada. Bajó la voz. Porque una vez tuve una niña pequeña y una noche no llegué a tiempo cuando más me necesitaba. Respiró lentamente, preparándose para soportar el peso del recuerdo. Esta vez no quería llegar demasiado tarde. Lily no dijo nada más. Simplemente apoyó la cabeza en el brazo de su madre. Cuando el doctor Kim volvió para ver cómo estaban, la niña ya se había quedado dormida, con las manos aún agarradas a las de Rachel. Dominic se levantó y las cubrió a ambas con la fina manta. Las observó durante un largo rato, con la mirada suavizada, algo frágil rompiendo la coraza que lo había envuelto durante años. «Deje que se queden aquí esta noche», le dijo en voz baja al doctor. «Kim, volveré por la mañana. Llámeme si necesita algo antes de irse». Se agachó y le alisó suavemente el pelo enmarañado de la frente a Lily. «Duerme bien, Quito». Ella no se movió, pero las comisuras de sus labios se curvaron levemente, como si en su sueño lo hubiera oído decir. Dominic salió de la habitación y cerró la puerta con un sonido no más fuerte que un suspiro. Mientras caminaba por el oscuro pasillo, algo extraño se agitó en su pecho. Quizás era paz. Quizás era el recuerdo de lo que había perdido. O quizás era el comienzo de algo que nunca creyó que pudiera volver a existir. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas gris pálido, incitando a Rachel a abrir los párpados. El leve olor a antiséptico, la ropa de cama limpia bajo ella y el zumbido constante de la máquina de suero la devolvieron gradualmente a la conciencia. Giró la cabeza lentamente, con la mente confusa y la garganta seca y ardiente, como si no hubiera probado agua en una semana. Sus ojos se posaron primero en Lily, profundamente dormida en la silla junto a la cama. Su cabecita descansaba sobre el brazo de Rachel. Su rostro sereno, ajeno a las crueldades del mundo, hizo que una lágrima caliente brotara de los ojos de Rachel, deslizándose libremente antes de que ella la pudiera secar. Recordó haberse derrumbado en cuanto llegó a casa. Sus piernas se habían dado paso. El grito aterrorizado de su hija resonaba a través de la neblina. Y luego, qué sueño. Tal vez la voz de un hombre, profunda y triste, flotando en el borde de la memoria. Se acercaron pasos silenciosos. Rachel se volvió hacia la puerta justo cuando se abría. Y allí estaba él, Dominic Russo. Hoy llevaba un abrigo gris oscuro, el cabello canoso cuidadosamente peinado, los ojos tan oscuros y tranquilos como un lago profundo. Cuando su mirada se cruzó con la de ella, fue más suave de lo que ella esperaba. «Estás despierta», dijo Dominic con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. «Lily está bien, solo se ha quedado dormida. Ha sido una noche larga». Rachel intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor cuando la vía intravenosa tiró de su brazo. Dominic se movió para ayudarla, pero ella instintivamente se echó hacia atrás. «¿Dónde estoy?» «En una clínica privada». Dominic respondió con calma. «Mis médicos. Estabas deshidratada, agotada.
Necesitas descansar unos días. Rachel miró a su alrededor. Todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado privado para ser un hospital normal. ¿Quién me ha traído aquí? Dominic la miró fijamente a los ojos. Yo. Fui yo quien recibió la llamada de Lily. Marcó el número equivocado. En lugar de llamar a los servicios de emergencia, me llamó a mí. Rachel abrió los ojos con incredulidad. ¿Tú? ¿Por qué tú? ¿Quién eres? Él dudó un momento, luego dio un paso atrás y se sentó en la silla frente a su cama. Me llamo Dominic Russo. Ella frunció el ceño mientras buscaba en sus confusos pensamientos. Ese nombre le resultaba familiar, demasiado familiar. Entonces, como una navaja que atraviesa la niebla, la verdad la golpeó. Rachel se quedó paralizada, con la voz quebrada por el miedo. Russo, no el ruso que dirige la mafia, y Buffalo Dominic no apartó la mirada. Sí, el silencio llenó la habitación, tan denso que se podía tocar. La mirada de Rachel pasó rápidamente de él a su hija dormida, y luego volvió a él. Su respiración se aceleró, y el pánico la invadió. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como tú vendría a salvarme? Dominic no se movió. Su voz era firme y sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. No sé la razón exacta, solo que cuando oí llorar a tu pequeña por teléfono, recordé a la mía. Ella también me llamó una vez y no llegué a tiempo. Los dedos de Rachel apretaron la sábana con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, como si soltar la sábana fuera a hacer que el mundo se derrumbara. ¿Crees que eso te da derecho a entrar en nuestras vidas? ¿Crees que un acto de bondad borra todo lo que has hecho? Dominic ladeó ligeramente la cabeza. Su tono era tranquilo, pero con un toque de tristeza. No he venido aquí en busca de perdón. He venido porque Lily necesitaba ayuda, y la he ayudado. Marcó el número equivocado. Dominic, no puedes usar eso para aferrarte a nosotros. Rachel intentó mantener la voz firme, pero el miedo la hacía temblar. Sé perfectamente de lo que son capaces los hombres como tú. Mi madre solía cerrar las puertas con llave todas las noches por culpa de la familia Russo. No dejaré que mi hija crezca en ese tipo de mundo. Dominic asintió levemente, como si hubiera esperado cada palabra. Tienes razón. Tienes todas las razones para estar enfadada, para rechazarme. Pero al menos déjala descansar. Solo un día más. Después de eso me marcharé si eso es lo que quieres. Rachel no dijo nada. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Se volvió hacia Lily, que dormía plácidamente. Su pequeña mano rodeaba la de su madre como si temiera perderla de nuevo. Rachel se dio cuenta de que, dijera lo que dijera, a los ojos de su hija, Dominic Russo no era un señor del crimen. Era el hombre que acudiría cuando nadie más lo hiciera. Y eso, más que nada, era lo que más le asustaba, dividida entre el miedo y la gratitud, entre lo correcto y lo incorrecto. Rachel Morgan no sabía si huir o quedarse un poco más, pero había una cosa que tenía clara a partir de ese momento. Su vida y la de sus hijas nunca volverían a ser las mismas. 3 días después de abandonar la clínica del Dr. Rubel Kim, Rachel y Lily regresaron en silencio a su pequeño apartamento de Elm Street. No habían hablado durante el trayecto en coche. No se habían despedido al final. Dominic había cumplido su palabra. No volvió a aparecer. No llamó. No envió ni un solo mensaje. Pero eso no significaba que se hubiera ido. A la mañana siguiente, cuando Rachel abrió la puerta para recoger el periódico, encontró una bolsa de papel marrón cuidadosamente colocada en el umbral. Dentro había leche fresca, una barra de pan, una caja de huevos y una tableta del chocolate favorito de Lily. No, no era su nombre. Rachel frunció el ceño y llevó la bolsa a la cocina, con el pecho oprimido por la inquietud. Le preguntó a Lily si alguien había llamado a la puerta o dejado algo fuera, pero la niña se limitó a negar con la cabeza, todavía ocupada jugando con su desgastado conejo de peluche. Ese día Rachel no fue a trabajar. El doctor Kim le había dicho que descansara al menos una semana, pero descansar significaba no cobrar, y no cobrar significaba problemas. Tenía que sopesar cuidadosamente cada gasto. Cada moneda contaba. Cuando miró su cartera, apenas le quedaban $50. Por la noche,
Cuando estaba a punto de freír las últimas rodajas de patata que quedaban en el armario, sonó el timbre. Rachel se quedó paralizada. Nunca venía nadie tan tarde. Miró por la mirilla. No vio a nadie. Cuando abrió la puerta, solo había una pequeña bolsa de medicinas y un sobre cerrado en el suelo. Dentro de la bolsa había jarabe para la tos infantil y unos cuantos paquetes de medicinas para el resfriado. El sobre contenía $75 en efectivo y una pequeña nota impresa de un amigo. No te preocupes, Rachel se quedó inmóvil en el pasillo. No necesitaba adivinar quién era. Dominic Russo no había aparecido. Sin embargo, su presencia llenaba cada rincón de su apartamento. Estaba enfadada, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque estaba haciendo lo correcto en silencio, sin dejarle ninguna posibilidad de rechazarlo, sin margen para alejarlo. Cada mañana aparecía algo nuevo en la puerta. Un libro de cuentos infantiles envuelto cuidadosamente en papel marrón. Una caja de galletas que Lily había mencionado durante la cena, incluso unas flores silvestres prensadas entre las páginas de un libro, con una nota que decía, «Para los días que necesitan una sonrisa». Rachel intentó ignorarlo todo. No le dijo nada a Lily. Pero Lily era diferente. La niña nunca preguntó de quién eran los regalos, como si ya lo supiera. Cada vez que encontraba algo, sus ojos brillaban y su inocente sonrisa se extendía como el primer calor de la primavera. Una vez, Rachel la oyó susurrarle a su conejo de peluche, «El señor Dominic es muy amable. No se ha olvidado de nosotros». Unos días más tarde, mientras Rachel contaba el último dinero que le quedaba para pagar parte del alquiler, el señor Kowalski, el administrador del edificio, llamó a su puerta. El tranquilo anciano polaco parecía incómodo, rascándose la cabeza mientras le tendía un sobre. Alguien ya ha pagado tu alquiler con 3 meses de antelación, en efectivo, sin dejar nombre. Solo me pidió que te diera esto. Dentro había un recibo y una nota doblada. Las palabras estaban impresas en negrita y cursiva. Nadie debería tener que elegir entre comida y refugio de un amigo. Esta vez, Rachel no pudo contenerse. Cerró la puerta y se apoyó contra la pared. El papel se arrugaba entre sus manos temblorosas. No quería compasión, no quería que la salvaran. Y sin embargo, en el fondo, sabía que sin esos actos de bondad invisibles, ella y Lily volverían a luchar contra el hambre, el frío y una nevera vacía. Miró a su hija sentada a la mesa, tarareando suavemente mientras coloreaba. Su pequeño mundo, ajeno al miedo que sentía su madre. Lily no sabía nada sobre el dinero, sobre las familias mafiosas o sobre los fantasmas contra los que Rachel luchaba cada noche en silencio. Lo único que sabía era que alguien, en algún lugar, las cuidaba, aunque fuera de forma invisible. Y tal vez, en un mundo tan lleno de imperfecciones, un amigo oculto como ese no era tan terrible después de todo. Todo comenzó como una vaga inquietud, como una delgada voluta de humo que se arremolinaba en las grietas de su mente, demasiado tenue para captarla, pero lo suficientemente pesada como para inquietarla. Al principio solo era la mirada fugaz de un desconocido en la acera. Luego, el sonido de unos pasos que se prolongaban demasiado tiempo fuera de su puerta cuando corría las cortinas por la noche. Una mañana, mientras Rachel le daba el desayuno a Lily, oyó el rugido de un motor fuera, al ralentí, que luego se apagó, pero nadie salió. Salió al balcón y solo vio una vieja camioneta azul aparcada al otro lado de la calle. El parabrisas estaba medio cubierto con periódicos amarillentos. Al cabo de unos minutos, la camioneta se alejó. No rápido, pero lo suficientemente lento como para hacerle sentir que alguien estaba esperando algo. Se dijo a sí misma que no era nada. Quizás solo estaba cansada. Demasiadas noches sin dormir, demasiadas preocupaciones, demasiado miedo desde que el nombre de Dominic Russo había entrado en su vida. Pero las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. En el supermercado, un hombre con una gorra de béisbol la seguía por todos los pasillos. Cuando se detuvo en los estantes de cereales, él también se detuvo. Cuando giró repentinamente hacia la sección de congelados, él cambió de dirección sin dudarlo. Solo cuando empujó su carrito hacia la puerta, se desvió finalmente, sin comprar nada. Rachel había agarrado a Lily con tanta fuerza
que le dolían los brazos y su corazón latía con fuerza, como un tambor de advertencia. Otra mañana, mientras Lily jugaba en el patio trasero de su apartamento, Rachel observaba desde el balcón a un hombre con un abrigo largo que estaba de pie en la esquina más alejada, junto a la pared. Le daba la espalda. No estaba fumando. No estaba hablando por teléfono, solo estaba allí de pie, de una forma extraña e inmóvil que no tenía sentido. Cuando Rachel llamó a Lily para que entrara, el hombre desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche, mientras Rachel lavaba los platos, su propio reflejo la miraba desde el pequeño espejo que colgaba sobre el fregadero. Pero no fue su reflejo lo que le heló el corazón. Fue la sombra que se movía detrás de ella en la tenue luz de la ventana. Una forma rápida y silenciosa que desapareció casi antes de que ella se girara. Corrió hacia la puerta trasera y la abrió de golpe. Pero fuera no había nada más que los cubos de basura y el viento seco que agitaba las ramas secas. Nadie, ningún sonido, ningún rastro, solo su pulso martilleando en su garganta y Lily temblando en la puerta, con la voz pequeña y asustada. «Mamá, ¿qué pasa?» Rachel esbozó una sonrisa tranquila y le dijo que debía de haber imaginado que solo era una sombra de los árboles. Pero esa noche no durmió. Una pregunta le daba vueltas en la cabeza. ¿Era este el precio de haberse cruzado en el camino de Dominic Russo? ¿Alguien la estaba vigilando ahora, no por compasión, sino como medio de presión? ¿O como advertencia? O peor aún, Dominic había dicho que no interferiría. Pero, ¿desde cuándo los hombres como él cumplían sus promesas de forma normal? Era Dominic Russo, el tipo de nombre que hacía que la gente cerrara sus puertas con llave. Y si él era la tenue luz que una vez la había protegido, entonces estas sombras que se acercaban sigilosamente debían de ser las que se sentían atraídas por él. Rachel pensó durante toda la noche y la mañana siguiente. Llevó a Lily al colegio más temprano de lo habitual, agarrándole la mano con fuerza. Era como si soltarla, aunque fuera por un segundo, significara perderla para siempre. De camino a casa, miró por encima del hombro más de 10 veces. Nadie la seguía, pero la sensación no desaparecía. Era la sensación de alguien que ya había perdido demasiado y que ahora vivía con el temor de volver a perder. De pie frente al espejo del baño, Rachel se miró a los ojos. Estaban hundidos, con ojeras por el cansancio, pero su mirada se había endurecido. Susurró a su reflejo como si hiciera un voto. Si alguien nos está vigilando a mí y a mi hija, descubrirá que ya no soy la mujer que se derrumbó aquella noche. Y si se atreven a tocar a Lily, no me quedaré de brazos cruzados. En su interior, el miedo se estaba transformando en otra cosa, algo crudo y feroz. El instinto de una madre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger la única razón por la que aún respiraba. Y en el reflejo que la miraba, Rachel ya no reconocía a la mujer que solía ser. La noche en Buffalo era más fría de lo habitual, y cada ráfaga de viento que silbaba a través de las rendijas de las ventanas del apartamento sonaba como una advertencia que Rachel no lograba descifrar. Acababa de acostar a Lily. La niña se acurrucó bajo su fina manta, abrazando con fuerza su viejo conejo de peluche, con el rostro tranquilo, como si el mundo exterior nunca se hubiera fracturado. Rachel se quedó junto a la ventana, con una taza de té calentándole las manos, la mirada perdida en el patio vacío que se extendía debajo. No había extraños, ni coches sospechosos, pero la tensión se enroscaba en su pecho como un ser vivo, apretándole con cada respiración. Estaba a punto de darse la vuelta cuando se apagaron las luces. Se oyó un fuerte estallido en la caja de fusibles y el apartamento se sumió en una oscuridad absoluta. Rachel dio un grito ahogado y la taza se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo antes de que pudiera reaccionar. La puerta trasera se abrió de golpe. Dos figuras irrumpieron rápidamente. Enmascarados, silenciosos, uno de ellos la agarró en un instante y la empujó con fuerza contra la pared. Rachel se defendió arañándole el brazo y gritando por su hija. Lily se despertó con el ruido, asustada y aterrorizada. Pero antes de que pudiera siquiera ponerse de pie, otro hombre la agarró. Le tapó la boca con la mano y la levantó como si fuera una muñeca de trapo. No. El grito de Rachel rasgó la oscuridad,
crudo y desesperado. Lily, no le hagas daño. Por favor, solo es una niña. La mordaza de tela cortó sus palabras. El sabor del polvo y el miedo le llenaban la boca. Las bridas de plástico le cortaban las muñecas hasta que ya no pudo sentir las manos. Lily se debatió débilmente en las manos del secuestrador. Las lágrimas le corrían por las mejillas, con los ojos muy abiertos por el horror, mientras buscaba a su madre. Afuera, esperaban, sin matrícula, sin distintivos. Las puertas se cerraron de golpe, encerrándolas. Rachel y su hija fueron arrojadas al asiento trasero como si fueran carga. Un hombre se sentó a su lado, con una pistola en la mano. Otro conducía, con el rostro oculto por el espejo retrovisor, y el motor rugió al arrancar, atravesando la noche. Las respiraciones temblorosas de Rachel se mezclaban con los sollozos ahogados de Lily. No sabía qué estaba pasando ni quién lo había orquestado, pero en el fondo entendía que no se trataba de un accidente. Era un mensaje, una amenaza, y solo un nombre resonaba en su mente: Dominic Russo. El tiempo dentro de la furgoneta se alargó interminablemente hasta que finalmente se desvió de la carretera y se adentró en la grava. A través de la pequeña rendija de la ventana, Rachel vio campos cubiertos de maleza, el contorno difuso de almacenes abandonados que se pudrían desde la Guerra Fría. La furgoneta se detuvo con un chirrido. Unas manos ásperas la arrastraron a ella y a Lily al frío exterior. ¡Moveos!, gritó un hombre, empujándolas a través de una puerta metálica oxidada hacia una habitación oscura iluminada solo por una bombilla parpadeante. Quédate, Kid. No grites. No te resistas. Vive. Su voz era aguda, desalmada. Rachel abrazó a Lily, susurrándole al oído, forzando la calma en su voz, aunque su cuerpo temblaba. Estoy aquí, cariño. No te voy a dejar. Cierra los ojos. No tengas miedo. Lo superaremos. La puerta metálica se cerró de golpe, sumiéndolas de nuevo en la oscuridad. Rachel temblaba, no por el frío, sino por la impotencia. Antes se había considerado fuerte. Creía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Pero ahora, con el pequeño cuerpo de Lily apretado contra el suyo, se sentía como una hoja atrapada en una tormenta, demasiado grande para luchar contra ella. Entonces, unos disparos rompieron el silencio. 1, 2, el sonido metálico del impacto. Gritos, y luego un silencio aterrador. Rachel contuvo la respiración, apretando a Lily con tanta fuerza que podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. La puerta se abrió de golpe, inundando la habitación con una luz intensa. Una figura alta ocupaba la entrada, con un abrigo negro y humo saliendo del cañón de su arma. Rachel, la voz profunda y firme, la alejó del borde del pánico. Dominic Russo entró en la habitación, con la mirada fija en la madre y la niña acurrucadas en el suelo. Rachel no podía hablar, solo podía mirar conmocionada. Temblando, incrédulo, Dominic cruzó el espacio que los separaba y se arrodilló. «Se acabó», dijo en voz baja. «Ahora estás a salvo. Te llevaré a casa». Rachel dejó que la levantara. Lily se abrazó a su cuello sin dudarlo. Con la voz quebrada dijo: «Tenía mucho miedo». El rostro de Dominic se endureció por un momento, pero luego se suavizó de nuevo mientras la abrazaba con fuerza. «Ahora estás a salvo, pequeña. Nadie volverá a tocarte jamás». Durante el viaje de vuelta, Rachel se sentó en silencio en el asiento trasero. Lily dormía en sus brazos, sin apartar los ojos de Dominic. Él no dijo nada, con las manos agarradas al volante y el rostro impasible. Por primera vez, Rachel no estaba segura si este hombre era su salvador o la razón por la que había comenzado la pesadilla. Pero una verdad se grabó profundamente en su corazón, innegable y aterradora en su ternura. Él había llegado justo cuando ella más lo necesitaba, y en ese único momento en el que sostuvo a Lily, la mirada en sus ojos, pues lo delató todo. Su reputación no podía borrarlo. Un hombre como Dominic Russo nunca podría ser solo un monstruo, pero tampoco podría ser solo un hombre misericordioso. El todoterreno blindado se alejó del almacén en ruinas y se fundió con la brumosa aurora que se cernía sobre Buffalo. Rachel permaneció inmóvil en el asiento trasero.
Aún temblando por las secuelas, Lily se había quedado dormida apoyada en su hombro, con una respiración suave y constante, como si la pesadilla ya se hubiera desvanecido en un sueño lejano. Dominic se sentó en el asiento delantero, en silencio desde el momento en que giró la llave, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Tenía la vista fija en la carretera, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor. Echó un vistazo atrás con una expresión que era una mezcla de ira, preocupación y algo más profundo, indescriptible. Cuando Rachel se dio cuenta de que no se dirigían a su barrio, se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿A dónde vamos? Dominic no se volvió. A un lugar seguro. Tu apartamento ya no es seguro, no después de esta noche. El tono de Rachel se agudizó. No puedes decidir eso por mí. Tengo una vida, un trabajo, una elección. Dominic exhaló, con un suspiro bajo y cansado. Una elección. Entonces, eliges volver a ese apartamento donde casi se llevan a tu hija. Eliges esperar a que quien quiera que los enviara lo intente de nuevo. Rachel, esto no es un juego. Alguien os ha convertido en objetivo a ti y a tu hija para llegar a mí, y no voy a permitir que vuelva a suceder. El silencio se apoderó del coche mientras conducían por las carreteras junto al lago, pasando por hileras de antiguas mansiones medio ocultas tras los árboles de arce desnudos. La luz gris de la mañana brillaba débilmente en la superficie del lago Erie, plateada y solemne como un espejo. Cuando el todoterreno finalmente se detuvo frente a una gran casa de piedra, Rachel contuvo el aliento. El lugar parecía sacado de una película antigua. Techos altos, puertas de madera maciza, un columpio en el porche que se balanceaba suavemente en el aire frío y un jardín trasero que daba al agua, con cortinas blancas ondeando en las ventanas. Sereno e irreal. «Estás despierta», dijo Dominic cuando notó que Lily se movía. La niña se frotó los ojos, miró por la ventana y exhaló un suave suspiro. «Es tan bonito. ¿Nos quedamos aquí?» Dominic asintió. «Por ahora, hasta que las cosas se calmen». Rachel no se movió. «No puedo quedarme aquí. Esta es tu casa, no es mi mundo». Dominic se volvió entonces y la miró a los ojos. «No, es el lugar más seguro que puedo ofrecerte. No tienes que quedarte para siempre. Pero no voy a permitir que Lily pase otra noche como esa. Por mucho que me odies, eso es algo que no voy a permitir». Lily abrió la puerta y salió saltando, incapaz de contener la emoción de adentrarse en lo que parecía un cuento de hadas. Dominic hizo una señal a Frankie, que esperaba en la entrada para llevar sus pequeñas maletas al interior. Rachel salió lentamente, con movimientos vacilantes, sus ojos escudriñando los alrededores como si buscaran una razón para negarse. «No necesitamos tu caridad», murmuró. La respuesta de Dominic fue tranquila. «Firme como el acero, y no estoy ofreciendo caridad. Estoy asumiendo mi responsabilidad». Rachel lo miró a los ojos, dividida entre la rebeldía y el desmayo. Una comodidad inesperada floreció en su interior, una frágil sensación de seguridad que no podía negar. En el interior, la casa estaba inesperadamente cálida. Los suelos de nogal brillaban bajo la suave luz. El fuego ardía con fuerza en la chimenea y el aire transportaba el aroma del pan horneado y el café. Lily corría de una habitación a otra, con su risa resonando débilmente. «Mamá, mira, hay libros ilustrados y un piano». Rachel observó la alegría de su hija y luego miró a Dominic. En su mundo, esculpido a partir del poder, las sombras y el miedo, su hija había encontrado de alguna manera un remanso de luz. Y aunque su corazón aún dolía por la duda y el cansancio, Rachel Morgan entendió una cosa con absoluta claridad. Aquí, en esta casa desconocida, con este hombre peligroso que se había interpuesto entre ella y la oscuridad, ella y Lily habían encontrado algo que no habían conocido en mucho tiempo. Una noche tranquila, un lugar donde respirar, una frágil oportunidad para empezar de nuevo, aunque solo fuera temporalmente. Esa noche, después de que Lily se durmiera en la pequeña habitación con vistas al lago, Rachel se quedó de pie en silencio en el pasillo de arriba, con la luz de la luna entrando por la ventana y derramándose sobre el suelo de madera en pálidas cintas que brillaban como humo.
Desde abajo llegaba el sonido de un piano lento, melancólico, cada nota flotando en el aire como un recuerdo que busca el camino de vuelta a casa. Rachel bajó las escaleras y se detuvo en la puerta. Dominic estaba sentado al piano, moviendo los hombros con cada tecla que pulsaba. Tenían el rostro vuelto hacia el fuego que crepitaba en la chimenea. El hombre frío y autoritario que temía la ciudad de Buffalo había desaparecido. Lo que quedaba era alguien que tocaba solo para el eco de su propio vacío. Cuando la música se detuvo, Rachel habló en voz baja. Esa canción es muy triste. Dominic levantó la cabeza. Sus ojos seguían perdidos en algún lugar lejano. Una leve sonrisa, casi nostálgica, se dibujó en sus labios. Era la favorita de Bella. Rachel se acercó y se sentó en la silla frente a él. Bella, por un momento. Dominic no dijo nada. Luego, su voz emergió, áspera y grave, como si saliera de una herida que nunca había sanado. Mi hija tenía 7 años cuando ocurrió el accidente. Miró fijamente sus manos, la luz del fuego trazando cada cicatriz y vena en su piel. Lo tenía todo: poder, dinero, lealtad. Nada de eso pudo salvarla. Lo llamaron accidente, pero no lo fue. Fue una advertencia. Una bomba colocada bajo el coche que iba dirigida a mí. Se le quebró la voz y Rachel permaneció en silencio, escuchando solo el suave crepitar del fuego. Mi esposa murió en el acto. Bella vivió unos minutos más. Me dijeron que aún estaba consciente, que me llamó por teléfono a través de una enfermera. Podía oír su voz débil y temblorosa. Papá, ¿vas a venir? Conduje como un loco durante toda la noche. Pero cuando llegué, su respiración se debilitó. Solo había una sábana blanca. Los ojos de Dominic se perdieron, sumidos en un recuerdo demasiado vívido como para desvanecerse. Le prometí que siempre acudiría cuando me necesitara, pero no cumplí esa promesa. Las manos de Rachel se cruzaron con fuerza en su regazo. No interrumpió. Temía que incluso un susurro pudiera romper el frágil puente entre el pasado y el presente que sus palabras habían construido. Pasó un largo silencio antes de que él volviera a hablar. ¿Es ahora el tono? Pesado como la niebla. 7 años después, en una noche como aquella, volví a oír esa voz. Una vocecita temblorosa al otro lado del teléfono. Mi madre no se despierta. Por favor, ayúdanos. Y supe, Rachel, supe que no podía quedarme quieto otra vez. Entonces se volvió hacia ella, con los ojos profundos y cansados. No te salvé por lástima. Te salvé porque cuando oí llorar a esa niña, oí a Bella. Puedes pensar que soy un criminal, un hombre que siembra el miedo allá donde va. Pero aquella noche, solo era un padre que no quería volver a romper su promesa. Rachel bajó la mirada, con el corazón encogido. Por primera vez, vio al hombre detrás del nombre. Todos susurraban con miedo. No es un monstruo, sino alguien que ya lo había perdido todo, pero seguía viviendo solo para redimir una promesa rota. No sé qué decir, susurró. Gracias. Me parece demasiado poco, y lo siento, no es suficiente, pero ahora lo entiendo. Dominic la observó durante un largo momento. Luego su tono se suavizó. No tienes que decir nada, solo saber que Lily está a salvo. Eso es suficiente para mí. Se puso de pie, ajustándose lentamente el abrigo, y luego se detuvo al pie de las escaleras. Rachel, hay cosas en esta vida que no podemos deshacer, pero a veces Dios nos da una segunda oportunidad para corregir lo que una vez hicimos mal. Para mí, esa oportunidad es la niña que duerme arriba. Rachel vio cómo su silueta se desvanecía en el pasillo tenuemente iluminado. En la quietud de la casa, solo quedaba el sonido del viento sobre el lago y el fuego que aún ardía en la chimenea, proyectando contra la pared la silueta temblorosa de un padre destrozado, que llevaba dentro la última chispa perdurable de un amor que nunca moriría. En un bar destartalado escondido en lo más profundo del abandonado distrito industrial de West Buffalo, las luces amarillentas proyectaban una neblina enfermiza sobre las manchas de sangre seca y la espesa niebla de humo de cigarrillo que flotaba en el aire. Matteo Castelli estaba sentado en el rincón más alejado, su rincón, donde nadie se atrevía a sentarse sin invitación. Llevaba una chaqueta de cuero marrón oscuro que se ajustaba a sus anchos hombros.
Tenía el pelo corto y los ojos tan fríos que incluso los vagabundos que estaban cerca desviaban la mirada. Sobre la mesa frente a él había un delgado expediente con un solo nombre estampado en la portada: Rachel Morgan. Mateo hojeó las páginas lentamente, con una cruel sonrisa en los labios. Se detuvo más tiempo en una fotografía. Rachel cogía de la mano a su hija mientras salían del patio del colegio. Su mirada era intensa, cautelosa, como si sintiera que unos ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. Mateo golpeó con un dedo grueso el borde de la foto y luego miró al hombre que estaba cerca. Esta es la mujer. El subordinado asintió. Ella y la niña desaparecieron tras el intento de secuestro. Se mudaron del apartamento de Elm Street. Desaparecieron. Pero alguien vio a Dominic Russo en la zona esa misma noche. Luego ambos desaparecieron. Mateo se recostó en su silla, con los ojos entrecerrados, saboreando las palabras como un sabor familiar recién condimentado. Él los está escondiendo. Por supuesto que sí. Dominic nunca se arriesga por nadie. A menos que soltara una risa baja y sin humor, abriendo los ojos de nuevo. A menos que la mujer significara más para él de lo que estaba dispuesto a admitir, dio un lento sorbo de whisky. Luego Rose, el expediente colgando de su mano. Empieza con la chica, el niño. Encuentra su colegio, sus amigos, su rutina. Vigila a la madre desde la distancia. No los toques, todavía no. Solo asegúrate de que Dominic sepa que estoy vigilando. El subordinado asintió una vez y se marchó sin decir nada más. Dejando a Mateo solo con sus pensamientos, se volvió hacia el espejo roto detrás de la barra y estudió el reflejo que le devolvía la mirada. Era el rostro de un hombre al que Dominic Russo había empujado una vez fuera de la junta. Antes la mano derecha de la familia Castelli en Nueva York, ahora reducido a correr sombras en Buffalo, no lo había olvidado. Dominic le había arrebatado su reputación, su posición y al hermano al que quería más que a su propia vida. Y ahora Mateo veía la oportunidad que había esperado durante años. Dominic había cometido un error. Había revelado una debilidad, una mujer, un niño. Y en su mundo, la debilidad era una sentencia de muerte. En los días siguientes, Rachel empezó a notar que los viejos signos volvían. El mismo coche plateado aparcado cerca del colegio de Lily más de una vez. Un hombre observando desde el otro lado de la calle, sin acercarse, nunca cerca, pero siempre desaparecido en el momento en que ella se volvía para mirar. El miedo comenzó a infiltrarse de nuevo en sus huesos. Se lo contó a Dominic. Él no habló durante mucho tiempo después de escucharla. Solo se sentó en un pesado silencio antes de levantarse de repente y hacer una llamada. Rachel oyó el nombre de Salvatore y la precisión cortante en su tono, cada palabra como una bala. Fuera lo que dijo, no dejaba lugar a discusión. Esa noche, Dominic se quedó solo en el balcón con vistas al lago. El viento azotaba su abrigo y los mechones grises de su cabello se movían con el frío. Rachel se acercó a él sin decir nada. Fue él quien rompió el silencio. Mateo Castelli, dijo en voz baja, con un tono de voz cortante, ha vuelto. Rachel no conocía ese nombre, pero la forma en que Dominic lo dijo le puso los pelos de punta. Es el que colocó la bomba que mató a mi hija, dijo Dominic con la mirada fija en el horizonte. Y no va a parar. Rachel se agarró a la barandilla con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos? Dominic se volvió hacia ella con la mirada sombría pero resuelta. Mantendremos a la niña a salvo a cualquier precio. Y esta vez no dejaré que me quite a nadie más. Desde la oscuridad más allá del lago, una guerra invisible comenzó a agitarse en silencio. Deliberada, despiadada, y Rachel, quisiera o no, se había convertido en una pieza en un tablero de ajedrez mortal entre dos hombres unidos por viejas heridas y deudas escritas con sangre. La luz de la tarde en Buffalo se fundió en una suave asa fría y el lago Erie brillaba con leves ondulaciones que parecían respirar bajo el sol menguante. Rachel se quedó junto a la ventana del salón, siguiendo con la mirada a Lily mientras la niña jugaba en el jardín con el peludo perro de casa que Dominic había enviado esa mañana. La risa de la niña subía y bajaba con el viento, un sonido tan puro que le oprimía el pecho a Rachel. Exhaló suavemente,
tratando de calmar la emoción, atrapada entre la gratitud y la inquietud. Llevaba casi una semana viviendo en la mansión. Cada día transcurría en una paz extraña, casi frágil, tan tranquila que le daba miedo. La seguridad no era algo en lo que Rachel Morgan hubiera podido confiar jamás, especialmente cuando un hombre como Matteo Castelli seguía ahí fuera, esperando en la oscuridad. Pero lo que más la inquietaba no era el enemigo que acechaba más allá de aquellos muros. Era Dominic Russo. Desde la noche en que había hablado de su hija, Dominic se había retraído tras una silenciosa distancia. Seguía apareciendo para cenar a la misma hora. Seguía hablando con educación, seguía tratando a Lily con gentil paciencia, pero entre él y Rachel se extendía un silencio demasiado denso como para nombrarlo. El piano ya no sonaba. Las pequeñas notas que solía dejar sobre la mesa habían desaparecido, y esas miradas fugaces, las que se prolongaban un segundo más de lo debido, se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Dominic había construido un muro y esta vez era él quien se negaba a cruzarlo. Rachel odiaba esa sensación. No sabía por qué le importaba. Debería haberse sentido aliviada, agradecida, incluso por la distancia que le daba tiempo para pensar, para recordarse a sí misma que procedían de mundos opuestos. Pero, de alguna manera, era precisamente esa distancia la que le hacía darse cuenta de que no quería marcharse. No por la casa ni por la seguridad que le proporcionaba, sino porque había visto la verdad que se escondía detrás del hombre que la custodiaba. Un corazón destrozado que aún estaba aprendiendo a amar de nuevo, y ella ya no podía fingir que eso no importaba. Esa tarde, mientras Lily dormía la siesta, Rachel se acercó al escritorio donde Dominic solía sentarse a leer el periódico cada mañana. Sus ojos se posaron en el teléfono durante un largo momento. Sus dedos temblaban ligeramente como si discutieran con su propia determinación. Por fin, descolgó el auricular. Una voz de mujer respondió al otro lado, tranquila y precisa. «Buenas tardes, oficina del señor Russo». Rachel tragó saliva. «Por favor, dígale que llama Rachel». Hubo una pausa, luego el clic de una línea transfiriéndose. Un latido, dos, y entonces se oyó su voz, baja, ligeramente sorprendida. «Rachel». Ella respiró hondo. «Tenemos que hablar». Una hora más tarde, Dominic entró en la sala de estar. Colocó su abrigo cuidadosamente sobre una silla, pero no se sentó. Su postura era erguida, sus ojos indescifrables. «Pensé que te había dado suficiente espacio». Rachel se levantó para enfrentarse a él, y lo aproveché para pensar. Hatton se tranquilizó. «Dominic, no soy una niña. Sé quién eres, sé lo que la gente dice de ti, sé que no eres limpio, ni sencillo, ni seguro, pero también sé otra cosa». Él no dijo nada. Su mirada se clavó en la de ella. Rachel dio un paso hacia él. «Sé que nadie te obligó a venir aquella noche. Nadie te pidió que cuidaras de mi hija como si fuera tuya. Nadie te dijo que ocultaras tu dolor para que pudiéramos respirar un poco más tranquilos. Tú elegiste hacer todo eso, no por poder ni por deuda, sino porque viste algo en Lily, y yo vi algo en ti». Dominic inclinó ligeramente la cabeza, y su voz se suavizó. «¿Qué ves, Rachel?» Ella lo miró a los ojos sin pestañear. «Veo a un padre que aún sabe amar, a un hombre que no ha perdido por completo la parte de sí mismo que es humana. Y no puedo irme de aquí sin decírtelo. Estoy lista para escuchar la verdad, toda la verdad». Dominic exhaló, y la dureza de su expresión se suavizó por primera vez en días. Se sentó a su lado. «La verdad no es bonita. Rachel, está cubierta de sangre, arrepentimiento y decisiones que nunca podré deshacer. Pero si quieres oírla, te la contaré desde el principio. Quiero saberlo», dijo ella en voz baja. «Porque si no entiendo quién eres, nunca entenderé por qué mi hija confía tanto en ti. O por qué yo también estoy empezando a hacerlo». Afuera, el último vestigio de luz del día se deslizó por debajo del horizonte, dejando un brillo plateado sobre el lago. Dentro de la tranquila casa, dos personas se sentaron una frente a la otra, no para confesar, no para justificarse, sino para dejar de esconderse por fin. Y por primera vez desde que el destino había hecho colisionar sus mundos,
Su conversación comenzó, no con miedo, sino con sinceridad. Dentro de la tranquila sala de estar, solo el tic-tac del reloj y el suave resplandor ámbar de una pequeña lámpara de mesa llenaban el aire. Dominic se sentó inclinado hacia adelante, con las manos apretadas entre las rodillas, los ojos buscando en el rostro de Rachel cualquier destello de reacción después de haberle contado finalmente todo lo que los años empapados de violencia le habían hecho. Las decisiones manchadas de sangre que tomó para sobrevivir en un mundo donde la bondad era una desventaja. Rachel no dijo nada durante un largo rato. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su jersey. Su expresión ya no era de miedo, solo pensativa, conflictiva, como si su corazón y su mente estuvieran librando una guerra silenciosa. Por fin, Dominic habló, con voz baja y deliberada, cada palabra cargada de control. Puedo protegerte a ti y a tu hija. No solo por ahora. Tengo gente, lugares, medios que nadie, ni siquiera Matteo Castelli, podría alcanzar jamás. No tendrías que volver a tener miedo. Rachel levantó la cabeza, con los ojos profundos e indescifrables en la penumbra. ¿Te refieres a vivir bajo la protección de un jefe de la mafia, cambiando la libertad por la seguridad? Dominic no se inmutó, no lo negó. Asintió lentamente. Sé que no puedo cambiar lo que he hecho, pero puedo controlar el presente. Si me dejas, puedo asegurarme de que tú y Lily viváis sin tener que mirar por encima del hombro cada día. Rachel se levantó y se acercó a la ventana. La noche había engullido el lago que se veía al exterior. Los árboles desnudos temblaban con el viento, convirtiendo el paisaje en un cuadro de frío. Silencioso, melancólico. Ella habló en voz baja, pero con una firmeza que rompió el silencio. ¿Sabes cómo he vivido, Dominic? Turnos de 16 horas en una cafetería, contando cada propina solo para alimentar a mi hija. Sé lo que es el miedo. Sé lo que es la impotencia. Pero también sé una cosa. No quiero que mi hija crezca en un mundo en el que la seguridad proviene de las armas ocultas bajo el abrigo de un hombre. Dominic cerró los ojos brevemente, como si el peso de sus palabras presionara viejas heridas. Cuando se volvió, la mirada de Rachel era firme. Resolu, te agradezco todo lo que has hecho. De verdad, pero no puedo enseñar a Lily a creer en lo que es correcto mientras yo sobrevivo gracias a lo que es incorrecto. Él no dijo nada. No había ira ni defensa, solo agotamiento parpadeando detrás de sus ojos. Rachel se acercó. Su voz era ahora más suave. No creo que seas un mal hombre. Dominic, creo que eres un hombre que tomó las decisiones equivocadas por las razones correctas. Pero ese es tu camino, no el mío. Quiero enseñar a mi hija a valerse por sí misma, no a esconderse detrás de alguien poderoso. Dominic también se puso de pie. La distancia entre ellos era apenas un suspiro. La miró como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Entonces, ¿te vas? Rachel dudó. Luego asintió. Sí, pero no porque tenga miedo, sino porque necesito enfrentarme a la vida por mi cuenta. Él levantó una mano como para tocarla. Entonces déjala caer. Su voz se redujo a un susurro. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamar. La sonrisa de Rachel fue tenue, pero llena de significado. Lo sé. Y saberlo es lo que me da el valor para marcharme. En ese momento, no hubo victoria ni derrota. Solo dos personas que se habían encontrado cuando el mundo se derrumbaba. Ahora elegían caminos separados. No por ira ni por arrepentimiento, sino porque ambos entendían algo que la mayoría nunca entiende. El amor significa saber cuándo dejar ir. La mañana en que Rachel se marchó de la mansión, la niebla aún se cernía sobre el lago Erie y los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse a través de las ramas desnudas a lo largo de la carretera. Dominic no intentó detenerla. Acompañó a ella y a Lily al coche en silencio, con los ojos tan quietos y profundos como el agua fría que tenía detrás. Rachel abrazó con fuerza a su hija en el asiento trasero, sintiendo el pequeño y frágil calor en sus manos, lo único que le había impedido derrumbarse en las últimas semanas. Encontraron un pequeño apartamento cerca del Eden Valley Market, a solo unas manzanas de la nueva escuela de Lily. No había guardias, no.
No había muros de piedra ni hombres apostados en la puerta. Solo un segundo piso sin ascensor, con una puerta de madera que crujía, un frigorífico que gemía cuando se ponía en marcha y el sonido de los niños del barrio corriendo por el pasillo hacia Rachel. Era libertad, una libertad frágil e incierta, pero libertad al fin y al cabo. Durante 2 días la vida fue casi normal. Se levantaba temprano, acompañaba a Lily al colegio y luego trabajaba a tiempo parcial en una panadería cercana. Por las tardes, hacían los deberes juntas, leían cuentos antes de dormir y se quedaban dormidas con el murmullo de la ciudad fuera. Rachel no llamó a Dominic y él no la llamó a ella. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, no podía sacudirse la silenciosa atracción que llevaba sus pensamientos de vuelta a la casa junto al lago. La extraña calidez de aquel lugar y el hombre que se había interpuesto como una tormenta entre ella y el mundo. El martes por la noche, Rachel estaba lavando los platos mientras Lily hacía los deberes en la mesa del comedor. La luz se fue sin previo aviso. El apartamento quedó a oscuras, solo iluminado por el tenue resplandor ámbar de la luz de la calle que se filtraba a través de las persianas. Rachel se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Comprobó la caja de fusibles. Todo estaba bien. Entonces, un escalofrío agudo y familiar le recorrió la espalda. Cuando se volvió hacia la cocina, Lily estaba pegada a la pared, con los ojos muy abiertos. «Mamá, hay alguien fuera de la ventana». Antes de que Rachel pudiera reaccionar, el cristal se rompió detrás de ella. Un fuerte estruendo. Entonces, la puerta trasera se abrió de golpe. 2 figuras vestidas de negro irrumpieron en la casa, rápidas y precisas como depredadores. Uno agarró a Rachel y la tiró hacia atrás. Ella gritó y se liberó lo suficiente como para coger un cuchillo de la encimera y cortarle el brazo. La sangre salpicó su manga. El segundo hombre se abalanzó sobre Lily y le tapó la boca con la mano. «No, no la toques», gritó Rachel, con la voz ronca por el terror. Luchó como un animal acorralado, pero su fuerza no era rival para la de ellos. La tiraron al suelo. Su mejilla se presionó contra las baldosas heladas. Entonces se oyó un sonido que rasgó la noche. El chirrido de los frenos fuera, seguido del estruendo de una puerta de coche cerrándose de golpe. La puerta principal explotó hacia adentro. Dominic irrumpió como una fuerza de la naturaleza, con una pistola firme en la mano. Sus ojos ardían con fría furia. No hubo advertencia ni vacilación, solo el crujido nítido y despiadado de un solo disparo. Un hombre cayó junto a la mesa, la sangre manchando las baldosas. El otro apenas alcanzó a sacar su arma antes de que Dominic lo derribara con un golpe preciso en la garganta. Cayó al suelo, inmóvil. Dominic no dijo nada. Cruzó la habitación. Levantó a Rachel del suelo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras la rodeaba con un brazo. «¿Estás herida?», le preguntó. Su voz era baja, pero temblaba por el esfuerzo de contenerse. Las lágrimas corrían por el rostro de Rachel, no por el miedo, sino por la insoportable verdad de que, incluso después de que ella se hubiera marchado, él nunca había dejado de velar por ellos. Lily se liberó de su rincón. Corrió hacia su madre y luego se volvió y rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Dominic. «Has venido», susurró. «Sabía que vendrías». Dominic asintió, abrazándolas a ambas con fuerza. «Nadie volverá a tocaros», dijo en voz baja. «¿Lo prometes?». Cuando llegó la policía 10 minutos después, Dominic ya se había ido. No había huellas ni rastro, solo un apartamento destrozado y la verdad tácita. Esa paz nunca llegaría fácilmente a alguien como Rachel Morgan. Al amanecer, ella estaba sentada en la habitación del hospital mientras un médico examinaba el corte superficial de su hombro. Dominic estaba de pie en un rincón, en silencio, con el rostro impasible, pero sus ojos delataban la tormenta que se desataba en su interior. Rachel lo miró. Su voz era apenas un susurro. «Castelli». Él asintió una vez. Quería enviar un mensaje, pero a partir de ahora, seré yo quien los envíe. Rachel no preguntó qué significaba eso. No necesitaba hacerlo. Sabía que después de esa noche no habría vuelta atrás para ninguno de los dos.
La guerra silenciosa que había comenzado en las sombras ya no esperaba. Ya había llegado. Bajo el pálido silencio del amanecer, Dominic no regresó a la mansión frente al lago. En su lugar, se movió silenciosamente por las calles casi desiertas de Buffalo. La noche lo envolvía como una especie de armadura. Sabía que Matteo Castelli no se detendría. No después de esto. Cada paso, cada llamada, cada movimiento estaba calculado. No dejaba nada al azar. Dominic se puso en contacto con el único agente federal en el que confiaba, un hombre con el que había trabajado indirectamente en el pasado. Años atrás, cuando la supervivencia exigía alianzas incómodas a través de un canal seguro, Dominic comenzó a proporcionarle información, la ubicación de los almacenes de Castelli, los nombres de sus lugartenientes, los calendarios de envíos y la red de corrupción que había mantenido en pie al imperio. Todos los archivos eran precisos, todos los números estaban verificados, todas las marcas de tiempo estaban contrastadas. Dominic nunca pisó una oficina del FBI, nunca dio un nombre, pero lo que proporcionó fue suficiente para poner en marcha una operación a gran escala. Durante los días siguientes, Rachel no supo nada de esto. Ella y Lily se quedaron en su pequeño apartamento tratando de reconstruir una sensación de normalidad. A veces seguía mirando a través de las cortinas, seguía sintiendo la leve presión de unas miradas que podían estar ahí o no. Pero ahora su miedo llevaba consigo una clave de desafío. En lo más profundo de su ser, sentía la presencia invisible de Dominic, como una sombra entre ella y el peligro del mundo. Desde lejos, él las vigilaba. De vez en cuando, recibía un mensaje breve y codificado en su teléfono, asegurándole su seguridad y recordándole qué rutas debía evitar. Mientras tanto, Dominic continuaba su guerra privada, rastreando los registros financieros de Castelli, localizando empresas ficticias y recopilando pruebas de tráfico de armas, rutas de drogas y blanqueo de dinero. Trazó un mapa completo de la organización, los guardias de cada almacén, los conductores, las rutas, el horario de cada entrega, y se lo pasó todo a la gente con una precisión limpia y silenciosa. Asistía a todas las reuniones desde la oscuridad, sin revelar nunca su rostro, sin reclamar nunca el mérito. Sin embargo, quienes trabajaban con él sabían que estaban tratando con alguien cuyo conocimiento del imperio de Castelli era absoluto. Y mientras el FBI se preparaba, Dominic sincronizó todo. Las redadas, las comunicaciones, incluso el silencio antes del impacto, con la fría perfección de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras como para fallar jamás. Cuando llegó la mañana de la operación, una espesa niebla cubría la ciudad. Los equipos se movieron simultáneamente por las zonas industriales de Buffalo, asaltando los almacenes que Dominic había marcado semanas antes. Se incautaron armas y drogas. Se confiscaron archivos y libros de contabilidad. Matteo Castelli y sus secuaces fueron capturados vivos, rodeados antes de que pudieran disparar un solo tiro. Dominic se quedó a distancia, observando las luces intermitentes desde un mirador tranquilo cerca del puerto. Todo salió limpio. No se derramó sangre, excepto la que exigía la justicia. El imperio que había acechado su pasado se derrumbó en silencio. Rachel y Lily nunca conocieron los detalles, solo que, de alguna manera, la inquietud había desaparecido. Los hombres que antes merodeaban por su calle se habían ido. El aire parecía más ligero. Cuando la ciudad volvió a la calma, Dominic regresó a la mansión junto al lago. La niebla aún se aferraba al agua, suave y plateada a la luz de la mañana. Se quedó junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando el reflejo del cielo ondulando en la superficie. Por primera vez en años, no quedaba nadie a quien temer. No había cabos sueltos ni deudas pendientes. No buscó agradecimientos. No llamó a Rachel. Simplemente respiró el aire frío y dejó que el silencio se instalara. Por una vez había luchado sin destruir. Había utilizado las reglas de ambos mundos, el suyo y el de ellos, para proteger lo que era puro. Y mientras contemplaba el tranquilo lago, Dominic Russo comprendió por fin que esta frágil pieza comprada a través de la sombra y el sacrificio no era la redención,
pero era algo parecido, algo digno de la promesa que una vez había incumplido con su hija, consigo mismo y ahora con ellos. Amanecía en Buffalo con una suave luz plateada que se extendía por la superficie del lago Erie. El resplandor se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión, iluminando los pulidos suelos de madera y los descoloridos retratos de una familia desaparecida hacía mucho tiempo. Dominic estaba de pie en el balcón, con una mano apoyada en la fría barandilla de hierro y la mirada fija en las tranquilas aguas que se extendían debajo. El recuerdo de la captura de Castelli se repetía en su mente con la lenta precisión de una vieja película. El peligro había desaparecido, al menos por ahora, pero Dominic sabía mejor que nadie que la paz en su mundo siempre era frágil. Detrás de él, Rachel se acercó silenciosamente a la luz, le puso una mano suave en el brazo, con voz suave e insegura. ¿De verdad? Dominic se volvió hacia ella. Las líneas de su rostro eran duras a la luz de la mañana. Sin embargo, sus ojos transmitían una calidez desconocida. Sí, dijo con tono firme. Se ha acabado. Los han eliminado. Todos y cada uno de ellos. La amenaza ha desaparecido. Y no lo digo para consolarte. Rachel, lo digo porque pretendo mantenerte a ti y a Lily a salvo. Siempre. Rachel exhaló. Su alivio se vio atenuado por la cautela. Miró hacia la sala de estar, donde Lily estaba sentada en la alfombra, riendo mientras jugaba con su conejo de peluche. Dominic siguió su mirada y asintió levemente. Mírala, es feliz, está a salvo, no solo hoy, sino de ahora en adelante. Es una promesa que cumpliré. Rachel volvió a mirarlo. Atrapada entre la gratitud y el asombro, había algo desarmante en ese hombre capaz de hacer temblar a toda una ciudad, pero que se arrodillaba para consolar a una niña. Él extendió la mano, un pequeño gesto, pero lleno de tranquila convicción, y ella la tomó. Y en ese simple contacto, más allá de un entendimiento sin palabras, un voto, frágil pero real, Lily corrió y se abrazó a la pierna de Dominic, con la voz amortiguada contra su abrigo. Tío ruso, no nos dejarás. Correcto. Dominic se arrodilló, envolviendo a la niña con sus grandes manos mientras sonreía levemente. No, pequeña. No voy a ir a ninguna parte. El corazón de Rachel se encogió al ver la escena. Por primera vez en años, comprendió que la seguridad no era solo la ausencia de peligro. Era la presencia de alguien que se interpondría ante él por ti. Afuera, la mañana se desarrollaba en tranquila armonía. Los pájaros cantaban en los árboles desnudos y las suaves olas lamían la orilla del lago. Dominic y Rachel se sentaron juntos en el porche, viendo a Lily perseguir su propia risa por el césped. Por una vez, el mundo parecía ingrávido. Dominic hablaba de cosas cotidianas, del tiempo, de libros, de la panadería que a ella le encantaba. Su voz se suavizó y su mirada se posó en Rachel como si estuviera tanteando el aire entre ellos, buscando un lugar donde las palabras pudieran descansar. Rachel se dio cuenta entonces de que, bajo su poder y sus cicatrices, Dominic Russo era un hombre que estaba redescubriendo la forma de la ternura. Y ella, de alguna manera, se había convertido en parte de ese redescubrimiento. Él se levantó, pasándose la mano por el pelo, mientras la brisa soplaba a su alrededor. Rachel, dijo en voz baja, si vuelve a pasar algo, quiero que recuerdes esto. Mi promesa no está hecha de palabras. Está hecha de acciones. Disfruta de la calma, pero nunca la des por sentada. La paz puede ser frágil, pero es lo más preciado que tendremos jamás. Rachel le miró a los ojos y asintió. Su sonrisa era débil, pero segura. Sabía que habían alcanzado un nuevo capítulo, uno construido no sobre el miedo, sino sobre la confianza. Dominic Russo ya no era solo un nombre susurrado en las sombras, era su protector, su ancla junto al lago, bajo la niebla que se disipaba. Tres figuras permanecían juntas, con las manos entrelazadas, el corazón firme. Una familia, nacida no de la perfección, sino de la supervivencia, la fe y la promesa tácita de que, esta vez, el amor había llegado para quedarse. Los días que siguieron en la mansión junto al lago Erie transcurrieron con un ritmo extraño y tiernamente familiar.
El miedo que antes se había apoderado de la casa comenzó a desvanecerse, sustituido por risas tranquilas y el sonido de pequeños pasos que resonaban en sus amplios pasillos. Lily, tras noches de lágrimas y pesadillas, volvió a sonreír. Sus ojos azules brillaban con esa alegría ilimitada que solo los niños pueden tener. Su risa se extendía por el césped mientras perseguía el viento a lo largo de la orilla del lago. Rachel solía sentarse en el sillón del salón, con una taza de café caliente entre las manos, observando desde la ventana sobre la alfombra cerca de la chimenea. Dominic y Lily estaban agachados uno al lado del otro, montando una torre de Lego pieza a pieza. Dominic Russo, el hombre cuyo nombre había silenciado alguna vez las habitaciones, ahora estaba inclinado hacia adelante, con las mangas remangadas. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi infantil. De vez en cuando, sonreía en silencio cuando Lily aplaudía con alegría. Y para Rachel, esa imagen era a la vez extraña y profundamente conmovedora. Era imposible negarlo. Su corazón se conmovió, atrapado entre la incredulidad y una frágil paz. A pesar de todo el miedo que había sentido en el pasado, Dominic había construido un mundo en el que su hija podía volver a respirar. Un lugar donde la risa no era algo prestado, sino algo real. Una tarde dorada, mientras el sol se ocultaba detrás del lago y pintaba la habitación con una luz ámbar, Lily corrió hacia Dominic y le rodeó el cuello con los brazos. «Segundo papá», dijo con voz pequeña pero segura, «me encanta jugar contigo». Rachel se quedó paralizada por un momento, sorprendida por las palabras. Su respiración temblaba en su pecho. Dominic parpadeó, visiblemente desconcertado. Luego sonrió levemente y abrazó a Lily. «Siempre estaré aquí, pequeña», dijo en voz baja. «Pero tú también tienes que prometerme algo. Tienes que aprender a ser valiente para protegerte». «De acuerdo». Lily asintió solemnemente, con su pequeña mano agarrando la mucho más grande de él con absoluta confianza. Rachel los observaba, con el corazón hinchado y dolorido a la vez. Su hija había encontrado un protector. Sí, pero también algo más. Una presencia, una figura paterna, el tipo de calidez constante que Rachel pensaba que nunca volvería a ver. Cada día transcurría con tranquilas rutinas que parecían frágiles regalos. Desayunos en los que Dominic se sentaba pacientemente a ayudar a Lily a untar mantequilla en sus tostadas. Tardes en las que le enseñaba a atarse los zapatos o se reía suavemente cuando ella le enseñaba un nuevo dibujo. Las noches en las que le secaba las lágrimas después de una pesadilla, susurrándole palabras tranquilizadoras hasta que se dormía. Rachel se fijaba en todo, en cómo se arrodillaba para ponerse a la altura de su hija, en la dulzura de su tono, en el cuidado tácito de sus gestos más pequeños. A pesar del mundo del que procedía, dentro de esas paredes, Dominic había creado algo excepcional, a veces un refugio. Mientras los observaba desde el balcón, la risa de Lily, la sonrisa poco habitual y natural de Dominic, Rachel sintió que sus defensas se desvanecían. El hombre al que antes temía ya no era solo un protector. Se estaba convirtiendo en parte de su vida, parte del frágil equilibrio que ella y Lily habían luchado por reconstruir. Una tarde, mientras Lily corría hacia ella, con las mejillas sonrojadas por la emoción, le tiró de la mano y declaró con orgullo: «Mamá, Dominic es mi segundo papá. Siempre está aquí, como debe estar un papá». Rachel miró a su hija. Luego miró a Dominic, que estaba de pie en silencio detrás de ella, con los ojos cálidos pero inseguros. Algo dentro de ella cambió. La confianza que Lily le había dado tan libremente era algo que Rachel había comenzado a sentir lentamente, con cuidado, pero de manera innegable. Se dio cuenta de que la familia no solo se construía a partir de los lazos de sangre, a veces se forjaba a partir de las personas que se quedaban, las que aparecían cuando el mundo se volvía oscuro, las que protegían, las que sanaban, las que amaban sin pedir nada a cambio. Dominic se arrodilló junto a Lily y le puso una mano en el hombro. «Y yo nunca te abandonaré», le dijo en voz baja, mirando a Rachel mientras hablaba. «Te lo prometo». A Rachel se le nublaron los ojos con las lágrimas. No dijo nada.
No hacía falta. La promesa flotaba en el aire, sólida y suave, mientras la luz dorada del exterior se fundía con el crepúsculo. Y en ese momento, entre la risa de Lily, el tranquilo resplandor del lago Erie y el silencioso ritmo de tres corazones que aprendían a latir al unísono, nació un tipo diferente de familia. No por ley ni por linaje, sino por amor, confianza y el valor de empezar de nuevo. Rachel se sentó sola en el balcón de la mansión junto al lago, contemplando las ondulaciones plateadas del lago Erie brillar bajo la luz del atardecer. El aire traía el aroma de los pinos y el agua fresca, el tipo de quietud que casi se sentía merecida después de tantas tormentas. Abajo, Lily corría por el césped, con su risa brillante e ilimitada, su pequeña mano agarrando la de Dominic cada vez que corría demasiado rápido. Él ralentizó su larga zancada para adaptarse a la de ella. Paciente, protector, Rachel podía oír sus risas flotando hacia arriba, mezclándose con el silencio de las olas. Y por un fugaz momento, sintió algo que casi había olvidado. Paz. Pero sabía que la paz nunca era gratuita. No era un regalo que la vida te daba con delicadeza. Se compraba con noches de insomnio, con terror, con el precio de la supervivencia. Estaba escrita en los moretones de los que ya no hablaban y en la fuerza tranquila y atormentada del hombre que ahora estaba de pie en su jardín. Dominic Russo, el hombre cuyo nombre una vez resonó en Buffalo como una advertencia, estaba utilizando toda esa oscuridad, toda esa violencia y dolor para mantenerlos a salvo. Y Rachel se dio cuenta de que esa seguridad tenía un precio que nunca podría pagar. Respiró hondo. El aire frío le escocía en los pulmones y se ajustó el jersey alrededor de los hombros. La vida que había conocido, los interminables turnos en la cafetería, las noches en vela en su pequeño apartamento, el agotamiento que acompañaba a una extraña sensación de libertad. Todo eso había desaparecido, se había esfumado para siempre. Cada vez que imaginaba volver atrás, ese pensamiento se ahogaba bajo oleadas de miedo y futilidad. No había un antes al que volver. Solo existía esto, esta nueva y frágil existencia en equilibrio entre la sombra y el refugio. Cada paso que daba por esta casa, cada mirada suave que Dominic le dirigía a Lily, cada silencioso gesto de cariño le recordaba que su antiguo mundo había terminado. Ahí fuera, más allá de estas paredes, el peligro seguía acechando. Pero dentro, en este improbable refugio, Dominic había construido algo que se asemejaba a la seguridad. Un mundo en el que su hija podía reír sin titubear. Y Rachel sabía ahora que, para preservarlo, tendría que aceptar todo lo que venía con él. El poder, los secretos, la violencia tácita que se escondía detrás de su calma. Volvió a bajar la mirada. Dominic estaba arrodillado, escuchando algo que Lily le decía. Su rostro se suavizó, aunque sus ojos seguían teniendo ese constante brillo vigilante, el de un hombre que nunca dejaba de buscar amenazas, incluso cuando sonreía. Era a la vez reconfortante y aterrador. Rachel cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos y la calidez de la noche la invadieran. El ritmo de la risa de Lily, el murmullo de la voz de Dominic, el susurro del viento sobre el lago. Por primera vez se permitió sentir plenamente que la seguridad, por temporal que fuera, era real. Y con esa comprensión llegó la claridad. A partir de ahora, cada decisión que tomara sería por la felicidad de Lily, por la protección de Lily. Fuera lo que fuera necesario, por mucho que tuviera que renunciar a sí misma, lo haría. Eso significaba permanecer cerca de Dominic. Eso significaba aprender a confiar en un hombre forjado en la violencia, pero ablandado por el amor. Ya no podía vivir en la ilusión de independencia que una vez la definió. Las noches de soledad agotadora y orgullo vacío habían terminado. La paz tenía un precio, y Rachel estaba dispuesta a pagarlo. Por la sonrisa de su hija, por la oportunidad de respirar sin miedo. Al volver a abrir los ojos, vio a Dominic levantar a Lily en brazos, girarla una vez y luego dejarla suavemente en el suelo. La luz del sol se reflejaba en el pelo de Lily, en los ojos de Dominic, y por primera vez, Rachel no se cuestionó nada de eso. El miedo había desaparecido, sustituido por algo más estable, una fe más profunda.
se quedaría. Aprendería esta nueva vida, este nuevo mundo. Aceptaría su peligro, su coste y su frágil belleza. Porque a veces, se dio cuenta, la paz no consiste en volver a lo que se ha perdido. Consiste en elegir lo que debe venir después. A medida que el sol se ponía, el lago se tornó dorado, reflejando las siluetas de tres figuras juntas. Una familia improbable, forjada en la supervivencia y unida por un amor tácito. Y en esa luz, Rachel comprendió que incluso la pieza más frágil vale cada sacrificio, cada elección y cada latido del corazón que se necesita para aferrarse a ella. Una mañana tranquila se colaba por las amplias ventanas de la mansión junto al lago Erie. Una suave luz dorada se deslizaba por los pulidos suelos de madera, calentando el aire tranquilo. Rachel estaba de pie junto al balcón, con las manos alrededor de una taza de café, viendo a Lily correr descalza por la hierba con Dominic. La risa de la niña resonaba entre los árboles, con sus manitas agarradas a las de él, mientras daban vueltas juntos bajo la pálida luz del sol. Los pájaros cantaban en la distancia, y la brisa del lago traía el aroma del agua y de nuevos comienzos. Dominic se agachó mientras Lily chillaba de alegría tras encontrar una pequeña flor silvestre. Sus ojos brillaban con una alegría tranquila que no había sentido en años, después de tanto tiempo pasado en las sombras del poder y el dolor. Rachel exhaló suavemente, con una sonrisa pacífica curvando sus labios. Entonces se dio cuenta de que la verdadera paz no era la ausencia de peligro, sino la presencia de seguridad. El saber que tus seres queridos están vivos, riendo y libres en ese fugaz momento perfecto. Entendió algo. La vida más profunda siempre contendrá caos e incertidumbre, pero la bondad, la confianza y el amor pueden construir santuarios, incluso en medio de la tormenta. A veces, esos santuarios no están formados por la perfección, sino por personas que han aprendido a proteger en lugar de destruir, a sanar en lugar de dañar. Dominic, Rachel y Lily, una familia sin vínculos de sangre, pero completa en todos los sentidos, se habían encontrado a través del miedo, el coraje y la fuerza silenciosa para seguir creyendo. Nos recordaron que el amor no siempre viene de donde lo esperamos, sino de los pequeños y constantes actos de cuidado, honestidad y devoción que iluminan incluso los rincones más oscuros. Más tarde esa mañana, Rachel observó a Dominic sentado en el sofá, leyendo en voz alta a Lily, con la cabeza de ella apoyada en su hombro, mientras la luz del sol les iluminaba los rostros. Y en esa quietud, Rachel vio algo profundamente humano, la prueba de que el valor, el sacrificio y la ternura aún existen, incluso en un mundo que tan a menudo los olvida. Entonces supo que, mientras el amor y la compasión perduren, siempre habrá luz para guiarnos a través de la oscuridad. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invitamos a que te quedes con nosotros. Suscríbete a Underworld Love Stories, dale a me gusta y comparte para descubrir más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Te ha emocionado esta historia? ¿Cómo se relaciona con tu propia vida? Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios para que podamos escuchar tus historias desde el corazón. Gracias por vernos y que la paz, la fuerza y la alegría te acompañen cada día. Hasta la próxima, cuídate y nos vemos en nuestra próxima historia.